Hello, Dani. Muy buenos días desde Australia, sábado 11 de la mañana. Bueno, falta un minuto para las 11 de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo van tus sueños? ¿Cómo van tus ideas? Déjame saber cómo va todo lo que estás pensando, lo que estás imaginando, lo que estás soñando. Hoy continuamos con nuestra semana del empoderamiento femenino, Mujer Libertad. Tenemos invitada a Yani, del planeta Yani. Es una youtuber, conferencista, es coach en ley de la Asunción, es experta en PNL. Además, me encanta la forma en que Yani nos enseña, con esa dulzura, con esa ternura, que permite que aprendamos de forma muy fácil temas de la ley de la Asunción y también de desarrollo personal. El tema que ya han escogido hoy es el perdón verdadero, así que ve pensando qué preguntas se te ocurren, qué te gustaría saber, qué le quieres preguntar a Yani y más adelantito vamos a hacer estas preguntas. Pienso que es muy importante saber que eres tú el poder operante desde el amor, desde la certeza que eres tú el observador que decide qué realidad puede manifestar. Y vamos a aprender hoy con Yani cómo también el perdón, el olvidar que asumir sobre cierta persona, sobre cierta situación, nos ayuda, nos aporta a cambiar nuestra realidad también. Creo que por aquí ya llegó nuestra Yani. Sí. Entonces, por aquí vamos a... Yani, creo que por aquí, creo que llegó, sí. Entonces, apenas puedas me envías la invitación para que empecemos. Entonces, es importante que sepas que pase lo que pase, tú eres el poder operante. Recordarte que lo que aquí compartimos es simplemente lo que nos ha servido, lo que nos ha funcionado. Cada quien literalmente interpreta, asume, experimenta el conocimiento y lo vive de una manera diferente. Solamente tú tienes la verdad absoluta. Por aquí ya llegó nuestra Yani. Hola, Sí, hola, llegó, bravo. ¿sí se escucha Bienvenida, bien? bienvenida, bienvenida, Yani. Gracias por cumplir tu palabra. Gracias. No, aquí encantada siempre, aparte de todo, porque pues contigo siento esa hermosa magia de que nos podemos entender, de que podemos hablar, de que, bueno, siempre me ha encantado conectar contigo y claro que sí, ¿cómo que no iba a aceptar? Claro. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte aquí. Millones de gracias. Me encanta ese nuevo look. Te ves toda radiante. Preciosa. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. El look es, como a mí me encanta siempre digamos, el cabello es parte de lo que a mí me ayuda a expresar esa libertad, ¿no? ¿Sí? Ese desapego para mí literalmente simboliza eso, como siento que mucho tiempo estuve como muy apegada a el cabello tiene que ser largo, tiene que estar bien peinada, tiene que estar bien portada y mi cabello para mí ha sido parte de mi proceso inclusive evolutivo. Desde que yo empecé con la ley de Asunción y quería aprender a desapegarme, eso fue lo primero que supe que tenía que dejar ir y el cabello es parte de eso también. Entonces, no por nada dicen por ahí que claro, que cuando uno cambia de ciclo se corta de cabello. Yo realmente lo empecé a entender cuando empecé a cambiar. Y bueno, a mí me alegra muchísimo pues que a la gente le agrade también. Eso también habla de cómo yo misma me siento y de que eso lógicamente se refleja en los demás, claro. Lo que estás transmitiendo. Muchísimas gracias por darnos ese ejemplo también de valentía, porque no es fácil, literalmente, a veces de pronto tomar la decisión de cambiar la imagen. Tengo esta autoimagen de mí, tantos años con el cabello así, y cambiarlo, literalmente cortarlo, poner otro color. Ya cuando vuelves al espejo es otra persona. Entonces, muy valiente y muchas gracias por darnos ese ejemplo. Eso es empoderamiento, es decir, es parte de decir, bueno, yo no soy mi cabello, es Mm, parte de, pero no soy mi cabello. exactamente, Gracias, exactamente. Yani. Tú eres conferencista, eres coach, eres youtuber, o sea, hello, hello. Aquí tenemos la crema innata de mujeres poderosas. Así Bueno, es. escogiste este tema muy interesante y muy inclusive para esta semana, que es Semana del Empoderamiento Femenino.
precisamente hablando de que el empoderamiento no es solamente lo físico, sino también lo interno. Entonces, cuéntanos, Yanni, ¿cómo y para qué escogiste este tema? ¿Por qué escogiste este tema? El perdón verdadero. Gracias. Bueno, este tema para mí es importante y digamos que hace, digamos, ese match, eso que yo necesitaba encontrar y justamente me gusta hablar desde mi propia experiencia, desde lo que yo he aprendido y he puesto a prueba totalmente. Y Okay. el perdón verdadero, porque mucha gente relaciona la palabra perdón como con las ofensas externas y demás, pero siempre lo he llevado a que este perdón verdadero tiene que comenzar conmigo. Yo tengo que restaurar algo dentro de mí que probablemente he olvidado, no como que lo haya perdido ni nada, sino simplemente como tengo que restaurar partes de mí que han estado allí y que por alguna razón he estado ocupada en otras cosas y no las he winado de nuevo. Entonces, cuando tú me dices, no, vamos a tener la semana del empoderamiento femenino, pues claro, enseguida inmediatamente pensé, hay que enseñar a estas chicas o hay que recordarles a estas mujeres o a las personas que nos están viendo a perdonarse, pero a reestructurar ese concepto del perdón, porque tenemos ese concepto del perdón como de que hice algo malo, mea culpa, y tengo que empezar a cambiar algo malo que hice. Y nunca me ha gustado ver el perdón como desde esa óptica, ¿no? Realmente nunca hemos hecho Okay. nada malo, sino que estamos viendo el perdón más como volver a observar. Yo Vale. observo mi mundo, observo mi entorno, soy la observadora principal de mi realidad. Y si la realidad que yo estoy viendo no, digamos, no coincide con ese autoconcepto, con ese empoderamiento, con esa versión de mí, tengo la oportunidad de volverla a observar, ¿ok? Y esa volver a observar es perdonar, volver a observar la versión corregida. No tiene tanto que ver con qué me pasó, qué me hicieron, qué hice, nada de la culpa, nada, ni siquiera meter la parte de me equivoqué, tengo que sanar mis heridas, sino simplemente es un ensayo de todos los días decidir, hoy voy a mirar las cosas de otra manera, de una manera distinta. Y eso es una decisión diaria, porque realmente es una decisión diaria. Voy a mirar las cosas de manera diferente. Y cuando las miramos de manera diferente, lógicamente empieza la cuestión a crecer, a empoderarse, a atraer. Entonces, para mí el perdón tiene que ser fundamental. Y comienza conmigo misma, a restaurar algo dentro de mí. Gracias. Yanni, entonces, ¿cuál sería el primer paso para aprender a perdonar? El primer paso claramente tiene que ser observar, porque como el perdón es una observación nueva, entonces yo primero tengo que observar y darme cuenta, digamos en este caso, aceptar, pero no una aceptación resignable, sino una Ok. aceptación de esto es, o sea, aquí estoy parada, ¿okay? Esta es la realidad en la que yo estoy, ¿listo? Entonces, yo la observo y obviamente voy a compararla con algo. La comparación no va a ser necesariamente con la vida de mi amiga, con la vida de mi mamá, sino voy a compararla justamente con los objetivos que yo tengo. Uno tiene que tener unos objetivos siempre muy plantados. Uno sabe qué es lo que quiere. Y si no sabemos qué es lo que queremos, hay que empezarnos a preguntar justamente eso. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, puede ser, porque puede ser que todavía estemos, yo me acuerdo que cuando yo entré a esto de la ley, yo a los Sí. 25 años tenía una idea de lo que quería. Es decir, yo tenía una idea de quiero hacer esto otro, pero cuando, digamos, el plan se desarmó, por decirlo así, se voltea el plan, quedo Ok. como, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Y entonces es donde uno se da cuenta que uno tiene como unos objetivos, pero unos objetivos que dependen de mucha gente, de muchas cosas, de que si de que todo tiene que ser así, entonces tengo que tener la pareja, tengo que tener el trabajo. Entonces no son objetivos realmente que sean propios, porque los objetivos propios casi nunca dependen de nadie, ni dependen de Ok. nada externo, solamente dependen de uno mismo. Entonces empiezo por ahí. Yo tengo unos objetivos o empiezo con la idea de que tengo unos objetivos
Y probablemente mi realidad, si no coincide con esos objetivos, tengo que observarle y empezar a preguntarme qué estoy haciendo, qué estoy viendo, a qué estoy sosteniendo, qué idea estoy sosteniendo, que estos objetivos no están coincidiendo con esta realidad. Y empezar entonces, ahí cuando yo me formulo la pregunta, lógicamente, de por qué estoy viendo esta realidad, por qué sigo manifestando esta realidad, por qué sigo pendiente de esta realidad, Sí. con mis objetivos tengo claro cuál es la visión correcta que yo debo tener. Entonces, perdonar, lógicamente, es volver a observar. Es como si yo voy al cine, yo necesito estas gafas para ver bien en cine, sobre todo, porque mi visión es perfecta aquí de pronto, pero yo de lejos no observo muy bien. Es como tengo la miopía y la miopía es básicamente que uno no enfoca. Entonces, para ir al cine, yo no puedo ir al cine si no llevo gafas. Entonces, perdonar, si lo hablamos así en términos coloquiales, es ir al cine sin gafas, sabiendo que debo utilizarlas para ver bien, por ejemplo. Y cuando yo perdono, digo, ok, yo tengo que aceptar que esta es mi condición, aceptar que esto es lo que me está pasando, tengo que ponerme algo, así sea un filtro propio de mi propia realidad y voy a empezar a ver mejor con ese filtro. Ese filtro va a ser el filtro del perdón. Ese perdón, lógicamente, después de esa observación, ¿qué pasa? Yo tengo que empezar a construir mi autoconcepto, tengo que empezar a construir esa versión de mí que encaje, lógicamente, con los objetivos que yo tengo. Entonces, voy a perdonar mi concepto de mí misma. Es decir, observo el concepto que tengo, sé que no me va a llevar de pronto al objetivo que tengo, entonces tengo que reestructurar nuevamente ese concepto. Y esos conceptos no salen de la nada, o sea, no es como que un día tú te sientes de cierta manera y tienes que hacer algo de pronto muy exhaustivo para sentirte de otra manera, sino Okay. con la ley, por ejemplo, he aprendido yo que si yo afirmo que yo ya soy esa versión, de alguna manera u otra, esa versión se va a manifestar, se va a transformar. Ya sea por acción inspirada, ya sea por cosas de la vida, por magia, por lo que sea, pero de alguna manera u otra se acomoda. Y quiero dar un ejemplo Claro. bien puntual en estos días, ayer precisamente, porque ayer tenía una cita médica con una doctora, con una nutricionista. Y justamente todo el mundo me decía, o sea, la que me da la cita médica, que es la dietóloga, me dice, no tome cita médica con esa doctora, me dice. Okay. Y yo, bueno, voy a tratar de conseguirla con otro. Voy a la EPS, pido mi cita médica y la recepcionista, la del counter, le dice a mi mamá, ay no, solamente hay con esa doctora, solamente hay con ella. Yo tampoco le recomendaría que tomara con ella, si quiere espérese a la otra. Okay. Y yo, entonces, mi mamá, no, ella está muy desesperada, ella quiere ir a su cita médica. Mi mamá toma la cita médica. Luego mi mamá se me acerca y me dice, hija, yo ya he ido con esa doctora y es terrible. Okay. Yo, bueno, y entonces ya voy llenándome como del concepto, ¿no? Llevo ya yo ese concepto de la mala doctora, ¿no? Doctora, ajá. Llega y me cuenta alguien más, no, pésima, no vayas. Y yo, pero ¿qué es lo que pasa con la doctora? Entonces alguien me dice, no, es que es muy grosera. Cuando llegas al consultorio, es muy grosera. Okay. Y yo, ayer que me tocaba, dije, no, voy a perdonar el concepto que estoy recibiendo de ella. De alguna manera u otra, ella va a ser muy buena conmigo. Muy chévere, muy linda, todo. Y llegué yo a mi consulta y abro la puerta y la doctora efectivamente no era la más amable en ese preciso momento. Llega y me dice, ¿qué comiste en el almuerzo? O sea, no dice hola, no dice buenas, adelante, no. ¿Qué comiste en el almuerzo? Esto y esto. Es más, la pregunta es tan fuerte que uno se pone como nervioso y se le olvida inclusive que acaba de almorzar. Y entonces le digo yo esto y esto. ¿Y qué desayunaste? Y esto. ¿Y qué cenaste? Esto. Y entonces empiezo a recordar de nuevo. Ella se va a portar bien conmigo, ella es súper buena, es súper amable, Tranquila. no me, voy a, no me voy a mover,
a pesar de que estoy viendo inclusive, digamos, el contraste, ¿no? O sea, estoy viendo lo que todo el mundo me estaba diciendo que iba a observar. Y por acción inspirada, echo una ojeada así como por su oficina y le veo las uñas, de un color de uñas precioso. Y le digo, justo me iba a decir algo, yo la interrumpo, o sea, no la dejo terminar. Y le digo, doctora, ¿qué color de uñas tan precioso? ¿Cómo se llama el pinta uñas? Y cambió del cielo a la tierra. Fue otra persona. Wow. Empezó a decirme, ay, no, y se me partió, mira, y empezó a mostrarme sus uñas, y entonces yo le dije, no, mira, yo voy a este lado, tal, 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 muéstrame tus uñas. Y empezamos a hablar como si fuéramos las mejores amigas. Al rato, mi mamá tenía cita médica con ella, y le he dicho yo, mamá, cuando entres a la cita médica, que ella se porte grosera, recuérdale que yo soy tu hija. Dile que acaba de tener una cita conmigo y que yo soy tu hija. Y ella me dice, ¿y para qué? Y yo, porque se la llevó bien conmigo. Vas a A ver, mí sí vas a me ver. quiere. Y entonces mi mamá entra y le dice, no, sí, mi hija acaba de entrar con su cita médica con usted, tenía este vestido, tal, tal, tal. Ay, sí, sí, encantadora, esto, lo otro. O sea, cambió con mi mamá también. Me dice mi mamá, parecía otra doctora. Pero entonces, a lo que voy con esto es, si yo me hubiese, digamos, tragado el cuento de que esta persona era así, de que inclusive yo merecía ese trato, porque eso también incluso habla de mí misma, ¿no? ¿Quién soy yo para merecer que me traten mal? ¿O quién soy yo para recibir de pronto el mal ánimo de alguien? Si a mí todo el mundo me quiere, si todo el mundo se la lleva bien conmigo, porque parte de mi concepto de mí misma. ¿Por qué no me va a querer? ¿Por qué no voy a ser encantadora? ¿Por qué esa persona, por qué le voy a negar a esa persona la capacidad que tiene de ser buena? Y por acción inspirada, digamos, le he hecho un halago que no era falso, era totalmente genuino, tenía unas uñas preciosas. Y sin Bonito. embargo, ¿cómo eso, cómo perdonar, inclusive ahí en ese preciso momento del contraste, en ese preciso momento donde ella está haciendo lo que se suponía que, el papel que se suponía que tenía que Desempeñar. desempeñar, yo logro transformarlo? ¿Y por qué lo logro transformar? Porque no creo que yo, teniendo el autoconcepto que tengo, vaya a recibir menos de lo que yo misma me otorgo. Y eso es muy importante. Uno tiene que tener claridad de qué es lo que se tiene que otorgar. Tiene claridad inclusive de saber que si yo tengo la capacidad de querer a alguien, de ser amable, de ser buena, los demás, que son mis pensamientos realmente, digamos, mi espejo, como le quieran llamar, mi Sí. reflejo, tienen la misma capacidad que tengo yo para ser tan buenos como yo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Perdonar la idea de que no lo pueden hacer, transformar la idea de que no lo pueden hacer, ver de nuevo esa capacidad que no estaba viendo previamente. Porque claro, previamente yo estaba viendo el concepto que todo el mundo me daba. Y dije, yo tengo dos opciones. Ujú. O me quedo con ese concepto o lo O transformo lo por otro. cambio. Claro. Y esa transformación tiene que dar resultado inmediato. Y si no me da resultado inmediato, no me importa, porque yo hice lo que tenía que hacer. Y de alguna manera u otra, eso tendrá que colapsar en mi realidad. Yo seré retribuida simplemente por no creerme esa historia. Entonces, para mí eso es perdonar. No es como que la doctora me estuviese ofendiendo, no es como que la doctora me tenía que haber hecho algo, no. Es simplemente volver a observar el Vale. concepto de algo, y observarlo como yo me veo a mí misma para poderlo ver en los demás. Yo tengo esa capacidad de ser, los demás la tienen. Gracias, Yanni. Vamos a abrir un momentico la cajita de preguntas, que por acá te llegó una pregunta, ¿vale? Claro que sí. Dice, hola, ¿cómo trabajo? Te pregunta C Corona 38. Hola, ¿cómo trabajo el autoconcepto? Eso es muy importante porque el autoconcepto, desde mi óptica, tiene que ver un poco con la espiritualidad, lógicamente. Es como, para mí es como un matrimonio. Siempre he dicho esto, es un matrimonio entre mi yo carnal
esta versión de mí que tiene el pelo de tal manera, que es de tal tamaño, que mide tanto, ¿ok? Sí. Y la versión abstracta de mí, que es mi conciencia, es decir, esta parte de mí que es una totalidad y que yo de esa totalidad estoy escogiendo como pequeñas partes. Entonces, por eso siempre digo como, no es como que uno tenga que hacer muchas cosas como por llegar a ser tal cosa, para versión. Porque antes de ser esto, antes de ser esta estructura ósea, física, cuerpo, materia, yo era energía. Y esa energía se transformó en este cuerpo. Entonces, este cuerpo no debería hacer tanto esfuerzo por volver a ser o por reencontrarse con esa versión energía, conciencia que siempre ha sido. Entonces, la única manera para mí de trabajar el autoconcepto es, o no la única manera, pero digamos la manera en como yo lo hago es, día por día, digamos, escojo mis afirmaciones o escojo, digamos, el concepto con el que me quiero sentir, que quiero ver en mi realidad, por ejemplo, próximamente o algo así, Vale. y trabajo, digamos, en jugar con ello, dieta mental, repetirlo, hablarlo, jugarlo, practicarlo, hablarlo en el espejo, por unos minutos, o inclusive en mi cama antes de quedarme dormida. Unos minutos, no más. Y me voy a dormir con esa idea. Y el resto del tiempo estoy más enfocada en por qué esos minutos que yo dedico a repetir que soy bonita, que soy rica, que soy inteligente, que estoy llena de conocimiento, que mucha gente me quiere. ¿Por qué esa repetición o por qué esa práctica o por qué esa dieta mental es Vale. real? Me trato de llenar de eso. Entonces, ¿por qué mi imaginación transforma la realidad? Entonces, cuando yo me empiezo a hacer ese tipo de preguntas, el conocimiento o las respuestas llegan a mí. Entonces, un libro de ley de asunción, un libro de ley de atracción, un en vivo de SIL, un video en YouTube, o sea, empieza la información realmente a Ujú. llegar a ti. Entonces, yo me dedico a practicar 5 o 10 minutos el autoconcepto con el que quiero estar, digamos, alineada, por decirlo así, y el resto del tiempo estoy preguntándome a mí misma por qué esos 5 minutos que le dedico son tan valiosos como cualquier otro esfuerzo que yo quisiera hacer. Y esa información llega, esa información llega. Ahorita no hay excusa como para no tener información sobre todo esto, sobre cómo la imaginación transforma la realidad, porque yo soy fiel creyente de eso. Mi imaginación literalmente transforma mi realidad. Gracias. Voy a ver, vamos a ver otra vez. Acá te digo otra pregunta. ¿Cómo asumiste a tu amor? No me imagino. Pues mira, Yo asumí lo esa que pasó pregunta. fue, lo que pasó fue que esta mañana yo les di como un preámbulo, porque yo casi nunca he hablado de cómo llegó a suceder esto con mi persona específica. Mucha gente, antes de llegar a mí, digamos, antes de llegar a todos los seguidores que uno tiene ahora, Sí. conocían una historia. Yo entré a la ley por otra persona, pero no conocían la otra historia, porque yo realmente entré por uno, pero estoy con otra persona. Entonces, porque así son los caminos del Padre y Muy uno no va a interesante. discutir con eso. Entonces, mi persona específica, yo lo conocí a través de la ley, obviamente. Él estaba asumiendo en ese momento a su expareja. Les decía yo esta mañana, yo estaba detrás de la bola 8 como dice Neville Goddard, que es decir, yo tenía como todo en contra, ¿no? Tenían hartos años de relación, como que él todo el tiempo hablaba de que la quería mucho, como, o sea, que era como muy insistente. Y yo estaba asumiendo a mi persona específica en ese momento, pero yo hablaba tanto con él que yo empecé a sentir cosas, como que empecé a encontrar y entonces yo me acuerdo que yo asumía cosas, que yo quiero que mi P me diga esto y me lo decía a él le pasaba algo similar, como que él asumía que su ex le decía cosas y se las terminaba diciendo yo. Entonces,
como que los dos empezamos a tener esa química, ¿ya? Pero no era Sí. química en secreto, como que ninguno de los dos como que decía nada. Y de pronto como que si pasaba algo, como de que tentativamente alguien dijera, alguno de los dos dijera algo, el otro enseguida era, no, 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 pero no podemos porque estamos asumiendo a nuestras parejas y demás. Y yo me acuerdo que hubo un punto muy Ya. crucial dentro de mi propia observación donde yo dije, yo no voy a seguir asumiendo a mi ex, porque, porque no, porque yo siento que yo quiero a este chico. En ese momento esas cosas pasan y mi ex vuelve. O sea, yo en la asunción Lo soltaste. colapsa la otra, exacto, colapsa la otra, llega, se manifiesta, pero estaba yo muy, muy enamorada ya de mi novio. Y en ese proceso, justo cuando colapsa esa otra realidad, yo como que, no sé, un día pasó algo, como que desbordamos, como que pasaron un montón de cosas entre mi novio y yo, y ese día él literalmente lloraba diciéndome, pero es que yo estoy enamorado de ti, yo estoy enamorado de ti, lloraba, lloraba, ese hombre lloraba muchísimo, porque para él era lo que él manifestaba, que era como traicionar a lo que él estaba asumiendo. Sí. Y bueno, pues llorando y llorando y llorando, pues yo le dije, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque yo también estoy enamorada. Si tú estás enamorado y yo estoy enamorada, pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, ya ahí en ese punto, como que, bueno, vamos a decantar un poquito, vamos a ver un poquito la información. Para mí, para él era nuevo, para mí también era nuevo. Y ya con los días, como que volvimos a hablar, volvimos a ponernos de acuerdo y justamente, pues él ya me pidió que fuera su pareja, que fuera su novia. Y desde ahí bueno, esta historia sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, esa fue como más o menos. Pero entonces lo que yo les quería decir esta mañana justamente era que obviamente a pesar de todas las negativas, porque él era como muy, no, no, no quiero nada, no me digas que me quieres, porque yo, por ejemplo, le decía por las noches, bueno, que Qué tengas lindo. buenas noches, te quiero mucho, o le mandaba un emoji de esos de corazoncito, ¿eh? Ajá. No, no me digas eso. No, yo no quiero traicionar a mi ex. No, yo estoy asumiendo. Entonces era como que todos los días la negativa y yo era, yo me hago la loca. Persisto. Esto Persisto. no es conmigo, exactamente. De hecho, utilizaba algo que era como que cuando él hablaba muy bonito de ella, que decía como, yo quiero que ella esté conmigo, yo quiero que ella me abrace, yo quiero que ella me quiera, yo guardaba ese mensaje como en los favoritos y cuando él se acostaba a dormir, yo lo leía de nuevo, ¿ok? Pero lo leía, era como si yo hiciera como que yo le estaba espiando el celular. Mira la escena que yo me inventaba. Creo Yo todo el hacía como escenario. que, Ajá. sí, yo le espiaba el celular y cuando le espiaba el celular me encontraba con que él le contaba eso de mí a otra persona. O sea, yo asumía que ese mensaje era para mí, que me lo Mira, decía a mí y que se lo estaba diciendo a alguien más, pero le estaba hablando era de mí. Él me decía, le quiero dedicar esta canción. Y yo escuchaba la canción y decía, está dedicándome esta canción a mí, es lógico que me la está dedicando a mí. Entonces era como que yo literalmente todas las cosas que él me dijera las tomaba y las asumía como que eran propias. Y pues ya. le di tanto que dio resultado al final. Si él me pregunta, él sabe lógicamente de asumir, él sabe todo esto, él es, o sea, él sabe que ha sido asumido y él sabe que ha sido manifestado, que Ya. no, que también digamos, se quiebra ese mito de que, ay, si la persona descubre que lo asumiste, ¿qué va a pasar? Realmente no va a pasar nada malo porque esta persona es consciente de que él también, desde su perspectiva, también me asumió de cierta manera. Y Claro. él también fue quien, digamos, se dio esa oportunidad. Entonces, esa es mi historia de amor. Es una historia de amor que yo siento que es el amor de mi vida. O sea, sí, cuando yo lo veo, cuando yo hablo con él, Ay, qué yo me ternura. siento muy enamorada, de verdad que sí. Qué hermoso. Gracias por compartirnos esa historia tan bonita. Ahora, pregunta que nos llegó apenas subimos la información. Entonces, ¿cómo perdono una infidelidad? Muy buena pregunta.
porque cuando nosotros hablamos del perdón, vienen este tipo de preguntas cargadas de un montón de historias que uno tiene que aprender a observar y a perdonar. Entonces, para mí va a empezar desde este punto. La infidelidad, ¿qué es? ¿Qué valor ocupa en nuestra vida? Tengo que observar el concepto no tanto del infiel, sino de la infidelidad. ¿Qué tanto eso o qué significa eso en mi mundo? ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué significa que las personas sean infieles? Inclusive, Sí, llegarse a preguntarse a uno mismo, ¿soy yo capaz de ser esto? Y por más que uno diga, no, jamás voy a poder, yo nunca voy a traicionar a nadie, está bien, no eres capaz de traicionar a nadie, pero ¿qué hace una persona infiel? Entonces, empezar inclusive a deconstruir el concepto, no, una persona infiel miente, traiciona, la mentira es, digamos, digamos, la parte fundamental de una infidelidad, por ejemplo. Entonces empezar, claro. bueno, no soy capaz de ser infiel, pero soy capaz de mentir. Sí, soy capaz de mentir. ¿He hecho mentiras? Sí. ¿Por qué echas mentiras? Por mentiritas piadosas, por el bien de todos, para no hacerle mal a nadie. Ah, bueno, y un infiel probablemente no está haciendo lo mismo. No está echando una mentirita piadosa para no hacerte daño porque se siente atraído por otra persona. Entonces es simplemente como empezar a observarlo mucho más allá de, obviamente, tengo que hacer algo con el dolor, obviamente tengo que llegar a observar ese dolor, dejarlo salir. Obviamente que esos pasos hay que hacerlo. Pero digamos, ya esos pasos están terminados. Yo soy responsable de si yo sigo resentida desde el resentimiento y qué cosas voy a tener y qué cosas voy a obtener de ese resentimiento, ¿ok? O si yo cambio esa visión. Entonces, para mí la manera más lógica de cambiarla es observarla y saber cómo yo puedo ser capaz de ejecutar, tengo la misma capacidad de ejecutar esas mismas acciones. Si yo no hubiese tenido conciencia, tal vez no de la Sí, infidelidad, que no creo que exista alguien literalmente que no tenga conciencia de la infidelidad, digamos a nuestra edad, ¿no? Pues un niño no conoce de la infidelidad, vale. pero a nuestra edad conocemos el concepto de la infidelidad, no porque mis papás tengan infidelidades por nada de eso, sino los medios de comunicación, las películas, o sea, es algo que es masivo, que todo el mundo habla de eso. Entonces eso está en mi realidad, yo tengo que aceptar que eso está en mi realidad, pero no tengo que identificarme con esa realidad. Y el problema está en cuando nosotros nos identificamos con eso. Uno puede observar las cosas sin identificarse. Y si ya se identificó, Ujú. digamos, porque para mí es como, yo me voy a identificar con esto porque no Ujú. sé que tengo las herramientas para no identificarme. Es decir, yo puedo tener toda la plena libertad para sentirme identificada con un estado, con un concepto, con un estado de conciencia, porque ignoro que tengo otras opciones, por ejemplo. Si a mí todo el mundo me está diciendo, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, pues no tengo más recursos que acceder a ese tipo de hombres. Si yo reconozco que esa Tal cual. versión de mí accedió a esa capacidad, a esos recursos, a ese tipo de personas, yo digo, ok, eso fue lo que yo alcancé, y eso eran los recursos que yo tenía y eso era lo que me tocaba, digamos, tener por el nivel de conciencia en el que yo me encontraba. Pero me encuentro yo en el mismo nivel de conciencia ahora, no. Ahora entiendo más cosas, ahora entiendo quién soy, ahora entiendo cuál es mi papel fundamental, entiendo que mi imaginación crea mi realidad y digo, no me quiero identificar más con eso, me voy a identificar con otras cosas. No todos los hombres pueden ser iguales, no todos los hombres son infieles, no todos los hombres son malos, no todos los hombres son indiferentes. Yo tengo más recursos. ¿Y qué más recurso que nuestra propia imaginación? Que es realmente muy creativa, porque nuestra imaginación es muy creativa. Entonces, ya no me identifico con esa versión o digo, ok, la mentira, la mentira no va a ser parte de mi vida. Yo me voy a comprometer a que yo no voy a tener la capacidad de mentirle a nadie.
renuncio a esa capacidad para que los Ok. demás, para que yo no esté asustada si los demás me mienten o no. Porque si yo le tengo miedo a eso, significa que yo lo puedo ejercer. Porque yo no le tengo miedo a lo que yo no conozco. No le tengo miedo a lo que yo no me identifico. Entonces, si yo le tengo miedo a algo, significa que yo también lo puedo ejercer. Entonces, digamos, la manera para no ejercerlo es renunciar a eso. Yo renuncio a esa capacidad. No me identifico más con la capacidad de que me mientan. Todo el mundo conmigo es amable, honesto, sincero, bueno. Porque yo decido ser amable, sincera, honesta, buena. Y ahí puedo realmente tener compasión del otro, compasión de eso era lo que le tocaba desempeñar. Ese era su papel. A él Tu le rol, tocaba sí. hacer eso para que yo pudiese entender esto. Si esa persona no me hubiese sido infiel, yo probablemente no estaría entendiendo esta historia. Y ahí yo me siento una total ganadora. O sea, no hay otra. Entonces, inclusive empiezo a agradecer. Oye, gracias porque me dejaste. Aprendí. Ujú. Exacto, no soy la misma persona. Entonces, soy una mejor versión de mí. Porque esto es como una escalera. Entonces, uno va ascendiendo. Entonces, muchas gracias por haberme engañado, muchas gracias por haberme reemplazado, muchas gracias por haberme dejado, porque lo aprendí. Aprendí algo importante. Y esto con todo, o sea, no solo con el que nos fue infiel, no solo con el que nos dejó, inclusive es algo que he aprendido tanto que inclusive en los momentos más duros de mi vida, yo perdí a mi mejor amiga el año pasado, consecuencias de COVID, y tenía yo que encontrar algo aquí por perdonar, o sea, inclusive del duelo, de la muerte física tridimensional de alguien, de la ausencia de alguien, tenía yo que encontrar qué tengo que aprender yo acá, qué tengo que perdonar yo acá. Y no era algo que tuviese que perdonarle a ella porque tenía que perdonarme a mí misma. Sí. Me perdoné por preocuparme, me perdoné por no sostenerme, me preocupé por estar pendiente del mundo. Pero entonces todo realmente nos trae una enseñanza y de cierta manera todo literalmente cambia si yo puedo cambiar, si yo tengo esa capacidad de cambio. Gracias. Yani, te pregunta Joana por aquí, ¿cómo se perdona la indiferencia y la dejadez? Lo mismo, es lo mismo, es el mismo, yo puedo ser Exactamente. indiferente, o sea, es la misma, es el mismo sistema. Pues cambiemos infidelidad por indiferencia, por dejadez. Entonces, puedo ser yo eso. Entonces, si yo lo puedo hacer, si yo puedo entender que yo puedo ejecutar esa labor, que yo tengo esa capacidad, no es de extrañarse que los demás tengan esa misma capacidad. Ahora, si yo no quiero observar eso en mi realidad, yo tengo que ser más atenta conmigo misma, tengo que ser más atenta con lo que me rodea, tengo que estar más comprometida conmigo. Y claramente cuando yo empiezo a poner atención a las cosas, mira esto, cuando uno observa que el otro es dejado o indiferente, lo que uno siente es, yo no soy importante para esa persona. Vale. ¿Qué lección tengo que aprender acá? A que yo tengo que poner atención a las cosas que son importantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes acá? Mis pensamientos, mi cuerpo, mi concepto de mí misma, mis percepciones. Yo tengo que ser atenta con lo que es importante. Y si yo reconozco esa capacidad de ser atenta con las cosas importantes, los demás van a tener esa capacidad, porque los demás son mis pensamientos tomando cuerpo visible, son mi espejo, son mi reflejo, como le querramos llamar. Exactamente. Gracias. Ya el tiempo se pasa volando, qué felicidad. Sí, Me quedaría igual aquí toda la noche. Me encanta. Muchísimas gracias por compartirnos siempre con esa ternura, con esa dulzura y con esa forma tan fácil de darnos a entender lo que es para ti, tu experiencia, tus conocimientos, tus historias. Gracias por abrir tu corazón
y contarnos su historia de amor tan bonita. No la sabía, la sospeché y por ahí vi algo, pero dije, ¿qué? Eso es de Yanni. Muchas gracias, qué lindo, de verdad que valoro muchísimo tu tiempo. Gracias por todo lo que nos compartes, gracias a las personas que se conectaron. Yani tiene un canal de YouTube bacanísimo, ¿dónde te pueden encontrar? Yani también hace asesorías personalizadas, grupales, talleres, conferencias. Por favor, vayan a suscribirse a su canal porque es oro puro. Yani, ¿dónde te pueden contactar para tener asesorías contigo? Listo. Yo soy un de todito. Ahí tengo de todo. En YouTube y en Instagram, digamos, en Instagram es el lugar más pronto digamos, para contactarme para sesiones y demás. Entonces mi ¿Vale? Instagram es el planeta de Yanni. Yanni se escribe con Jeani, Jeani, como si fuera Jeani. ¿Listo? Y en YouTube aparezco igual. Estoy en Spotify, también tengo un podcast donde eventualmente publico, digamos, mis propios ideas, pensamientos, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Pues, yo estoy en muchos lados y por ahí en cualquier alguno les tengo que contestar. Entonces, pero usualmente estoy más activa en Instagram. A fin de mes tenemos una conferencia en Bogotá. Voy a estar con mi papá en el Wow. Teatro Barajas. Vamos a estar dando una conferencia, un taller básicamente de todo esto de la ley de la Asunción y de cómo transformar nuestra vida entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Van a ser un taller intensivo. Entonces también cualquier información que necesiten de la conferencia, pues también pueden allí buscarme y con mucho gusto les brindo la información y las sesiones y demás. Lo que pasa es que mi papá y yo hacemos un dúo de Asunción, entonces voy a estar con él en esa conferencia y cualquier cosa pues que necesiten, ahí estoy yo en Instagram. Gracias, Yani, por tu tiempo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a Mujer Libertad. Y muchísimas gracias a las personas que se conectaron y que vean la repetición. Es un honor para mí tenerte, ya sabes. Asumo que nos tomamos nuestro cafecito aquí en Australia muy pronto. Así es, te mando un beso enorme, Sil, sabes que te quiero muchísimo y en alguna otra oportunidad pues nos estamos hablando de nuevo. Y claro que Claro que sí, en sí. Australia, en Colombia, donde quieras. Sí, claro que sí. Gracias por todo mi corazón. Un abrazo y gracias a todos por estar aquí. Chao. Chao. Qué hermosa.